Sí. Sí, doctor. Perfecto. Ya, como les decía, ayer avanzamos a anatomía, ¿no? Recordando la anatomía más o menos es importante, porque si ustedes saben la anatomía, ahora que llevemos semiología les va a ser bien productivo ubicarse dónde están los riñones, dónde está la vejiga, el recorrido que hacen los uréteres, los genitales, etcétera. Entonces, haciendo un repaso a grosso modo de ayer, hemos avanzado dos cosas muy importantes. Anatomía de la vía urinaria, que componen, que hemos dicho, los riñones, urétera, vejiga y la uretra. Y la uretra que forma parte de ambos, ¿verdad? Y también hemos visto el aparato reproductor masculino, que está compuesto por el pene, testículos, próstata, conductos deferentes, epidimo, las vesículas seminales, ¿ya? Y la uretra también, como les decía, que forma parte de ambas vías. En eso consiste la urología, de tratar ambos aparatos o sistemas, no solo los genitales como algunos piensan. Entonces el tema de hoy vamos a lanzar la semiología urogenital. Ustedes tienen una materia que se llama semiología. No sé si ya llevaron una parte de semiología urogenital en esas clases. ¿Alguien sabe o se acuerda si llevaron o no llevaron? Sí, Doctor, doctor. tuvimos ¿Quién me puede decir exposiciones. qué cosas han llevado de semiología urogenital? ¿Alguien recuerda algo? O ya se han olvidado. ¿Quién es su profesor de semiología de ustedes? No nos olvidamos, pero es que tenemos que recordar un poquito, doctor. ¿Quién es su profesor de semio de ustedes? Habían dos, el doctor Salazar y el doctor Aguilar. Ya. No sé quién les habrá tocado semiología. Por eso les digo, muchas veces estudiamos para los exámenes, lo que tenemos que estudiar es para la vida. Y mientras más estudian ustedes, más se les va a quedar, ¿ya? Obviamente, ellos llevan, me imagino, semiología general, digamos, ¿no? Pero aquí vamos a llevar semiología específica, urogenital, ¿ya? Entonces tienen que desempolvar los conocimientos que ya tienen de semiología general y ahora vamos a hacer semiología urogenital. La semiología empieza con 4 grandes cosas en el examen físico. Sin embargo, antes de examinar a un paciente, ¿qué viene? El interrogatorio, ¿no? El interrogatorio. Entonces vamos a ver en el interrogatorio los síntomas, ¿ya? Los signos uno los constata al examen físico. Sin embargo, los síntomas son los que nos refieren los pacientes o la paciente, ¿ok? Hay síntomas típicos urológicos que ustedes tienen que dominar, que cuando un paciente le diga, tengo ardor al orinar o dolor, se supone que es una disuria, ¿no? Eso ustedes tienen que saber interpretar lo que le dice el paciente y cuando ustedes hagan una presentación del caso o escriban con términos médicos, tienen que ya aprender el diccionario médico, ¿no? Hablar el lenguaje de los médicos. La disuria, la piuria. ¿Quién sabe qué es la piuria? ¿Alguien sabe? Pus en la orina. Presencia de pus en la orina, doctor. Mira, interesante lo que dijiste. Es el concepto errado que todo mundo tiene. Hasta muchos médicos te van a decir eso, siendo médicos. Piensan así. La piuria es presencia de leucocitos en la orina, ¿ok? Yo le pasé ayer unos libros a Natalia y ella los compartió con ustedes. Entonces ahí van a poder ver los conceptos de estos síntomas, ¿ya?
La piuria es leucocitos en orina. No es pus como muchas veces se considera. Como les digo, usted le pregunta a un médico y te va a decir que es pus. Todavía hay ese concepto errado, pero ya ustedes no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es la piuria. Hay otro síntoma muy típico, la poliuria y la polaquiuria. Hay una diferencia. La poliuria se refiere al aumento en volumen, muy característico de los diabéticos, ¿no? Sin embargo, la polaquiuria es el aumento en número, en la frecuencia de veces que va a orinar una persona. En el día es normal que una persona vaya cada 2 horas a orinar, si toma agua, obviamente. Si va en menos de 2 horas, ya tiene algún problema en la frecuencia, ¿no? En la noche, lo normal es que vaya una persona hasta 2 veces. Se mide en la frecuencia por la noche, no tanto en el tiempo de hora. Normalmente una persona antes de dormir orina, se acuesta y al amanecer vuelve a orinar, ¿verdad? Si a una persona se acuesta, orina, a las 12 vuelve a orinar, a la madrugada vuelve a orinar, ya eso no es normal, ¿verdad? Y a las 5 de la mañana, 6 que se despiertan, los mayores sobre todo, y vuelven a orinar. Entonces ya esa persona ya no duerme. Evidentemente tiene un problema que es en la orina. En el día normalmente se le llama polaquiuria y en la noche se dice nicturia o nocturia, más de 2 veces de orina por la noche, sin contar la que orina antes de dormir y la que hace al despertar. ¿Okay? Es muy común en los síntomas urinarios obstructivos bajos. El más común, la hiperplasia prostática. ¿Ok? Con el cáncer de próstata avanzado también te puede dar. O algún operado de próstata que haga una complicación. ¿Ya? La anuria. La anuria es el síntoma cuando no hay producción de orina, digamos, no sale orina a la vejiga, no llega. La anuria se puede clasificar en prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal muy común, los deshidratados. Si no hay sangre circulante, no llega al riñón y por lo tanto no va a producir orina, ¿no? El riñón no va a excretar. Entonces, la renal es cuando hay alguna falla renal de cualquier causa, entonces no va a cumplir su trabajo el riñón de filtrar y hacer la excreción urinaria. Y la obstructiva es cuando en tu cuerpo todo está funcionando bien, que tu riñón funciona bien, sin embargo, a nivel de la salida de orina, sea en el urétero o antes de llegar a vejiga, algo está pasando que está obstruido y no está haciendo posible la orina. Hay que diferenciar la anuria de la retención urinaria. En la retención urinaria, la orina todo está bien, pero lo que está retenida es en la vejiga. Sin embargo, en la anuria no hay orina en vejiga. Usted mide a nivel vesical, sea con sonda, con ecografía, de otra forma, y no hay orina. Entonces, la anuria se considera cuando es menos de 100 ml en 24 horas. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tienen que diferenciar de la oliguria. En la oliguria hay orina, pero es hasta 400 ml. Menor de 400 es una oliguria, ya mayor de 400 ya no es ni anuria ni oliguria, ¿no? Otro síntoma o signo que se ve que la persona presenta quiluria. La quiluria es la salida de linfa por la orina. ¿Ok? El líquido linfático. Cuando la gente está orinando algo blanco así medio lechoso, te dice como grasa, digamos, ¿no? Es la quiluria. En algunas fístulas linfáticas vesicales que puede existir. La hematuria. ¿Quién sabe qué es la hematuria? Algo que es muy común, todo el mundo. ¿Qué es la hematuria? Presencia de sangre en orina, doctor. Le cuento que Presencia el de, año pasado un examen me dijo alguien que era orina en sangre. Esos errores presencia a veces de se equivocan. líquidos, sí. Entonces, de sangre en la orina, ¿verdad? Lo más común, la hematuria se mide a través de los eritrocitos. Puede haber microhematuria y macrohematuria. Macrohematuria es la que usted ve, es la que a simple vista usted dice, esto es sangre, ¿verdad? Y la microhematuria es solo cuando lo hace un examen general de orina o una citología urinaria y ahí donde se informan los eritrocitos presentes. Más de 3 eritrocitos por campo ya es positivo. Hematuria microscópica
sería más de 100 es macroscópica. En algunos libros van a encontrar, por ejemplo, el Smith les dice que más de 50, el Campbell le dice más de 100, y así varios libros le dan un parámetro diferente, pero hasta 100 se acepta, que es micro y ya después es macro. ¿Ya? Tenesmo vesical, ustedes han escuchado el signo o el síntoma de tenesmo rectal, ¿verdad? Es aquella, ¿quién sabe qué es el tenesmo rectal? ¿No sabe nadie? Sería, doctor, las Doctor, ganas de hacer cuando la ¿Qué? gente no tiene necesidad de defecar y no puede. Tiene el deseo, ¿no? Pero no Sí, puede, y no hay nada, no va, o sea, va al baño y nada, ¿verdad? Tiene es el cierto. deseo y no hace nada. Lo mismo existe el tenesmo vesical, ¿ok? Tiene el paciente deseo, va al baño y nada. El tenesmo vesical. La secreción uretral, también. Pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Lo más común, la gonorrea en los jóvenes. Antiguamente era muy común. Sobre todo era una enfermedad de los grandes reyes, jefes y eso, porque ellos se acostaban con todas las mujeres por las culturas que había, ¿no? Y no se tenían protección. Hoy en día con los protectores, con los condones que existen, ya eso se ha disminuido. Pero existe, les cuento que yo he tenido varios pacientes acá, porque todavía la gente asociada al alcohol casi siempre no usa protección y la gonorrea es muy frecuente. Entonces la secreción uretral, lo más típico es la gonorrea, pero también está la clamidia o otras infecciones de transmisión sexual. La lumbalgia como tal es un síntoma más general, digamos, no es tanto solo específico urológico, digamos, ¿no? Pero el dolor lumbar específicamente es muy común en urología. Hay muchas causas de dolor lumbar o el dolor a nivel lumbar, las infecciones urinarias, el cólico renal, un cáncer renal avanzado, un quiste avanzado, un absceso. Entonces, en el trauma también, después de un trauma. Entonces, es un síntoma muy común también. ¿Ya? Hay otros signos también, o son síntomas que te va a decir el paciente. La neumaturia. Un paciente con neumaturia generalmente es a presencia de gas o de aire en la orina. Es común a aquellos pacientes que tienen divertículos en el colon y hacen una fístula a nivel urinario y va pasando también gases del colon hacia la vejiga y cuando la persona orina maloliente con gases, entonces es un síntoma típico, la neumaturia. Doctor, ¿Sí? esto es lo que dicen que es como una diverticulitis. O sea, la diverticulitis te puede dar como consecuencia una fístula, ¿ya? El divertículo se inflama, hace una diverticulitis. La diverticulitis se perfora el colon, hace una fístula con la vejiga y se comunica la fístula, el colon con la vejiga y a través del colon pasa a la vejiga esos contenidos gaseosos y hasta fecaloideos. Entonces la persona muchas veces puede tener neumaturia y fecaluria, que es otro síntoma. ¿Ya? Que la persona orina, pero también está botando heces fecales por la orina. Ya, doctor, gracias. Entonces, seguimos. Otro síntoma es alteraciones en el chorro. Una persona normal, no tengo el dibujito ahorita, pero les voy a mostrar. Cuando orina, por ejemplo, generalmente orina, hacen pues competencia a los niños, ¿no? Es quien orina más lejos, eso es normal. Con potencia, chorro fuerte, largo. Entonces ya cuando va pasando los años, el chorro se hace débil. El chorro puede ser bifurcado, muchas veces. Eso significa cuando una persona te dice, estoy orinando dos lados, doctor. Entonces eso puede ser trastorno de la uretra. O a veces el chorro puede estar demorado. Les cuesta salir. A veces vos ves a los hombres parados en el baño y no terminan de orinar. Es porque les cuesta que salga la orina. ¿Ya? Entonces, otro síntoma, el goteo postmiccional. Normalmente todos los hombres, estamos hablando en general de hombres, digamos, ¿no? Más frecuente los trastornos urinarios. En esto de goteo postmiccional, van y quedan unas gotas. Entonces, cuando ya tienen problemas prostáticos, sobre todo, quedan muchas gotas y a veces ni se dan cuenta, están por la calle, están mojando el pantalón
porque tienen goteo todavía. La incontinencia. La incontinencia es cuando aquella persona voluntariamente no puede contener la orina y se le escapa. Hay varios tipos de incontinencia. Por ejemplo, en las mujeres la más común es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando hay debilidad del suelo pélvico, hay alteraciones a nivel del suelo pélvico y esto se traduce, por ejemplo, cuando aumenta la presión intraabdominal, cuando se ríe, cuando alza cosas pesadas o puja, entonces se le escapa a veces la orina. Más común la incontinencia de esfuerzo en las personas mayores que han tenido partos naturales. Es más común, pero no quiere decir que a todas le dé eso, digamos, ¿no? También a aquellas personas que tienen cistitis y uretritis también les puede dar a cierto grado, no es muy grave, no se mide en grado. Hay otro tipo de incontinencia con urgencia, se llama, es cuando aquellos hombres están reteniendo mucha orina, pero no, cuando van al baño no eliminan ni el 20% de la orina que tienen que eliminar por problemas prostáticos, y entonces esa orina que queda va saliendo poco a poco, por rebosamiento se llama, porque está rebasando su capacidad de la vejiga y la persona no logra eliminar esa orina completamente. Otro síntoma es la hematospermia. Aquellas personas que tienen relaciones sexuales y de pronto se asustan porque ven sangre en el semen. Eso se llama hematospermia. Puede responder a muchas causas. Obviamente eso no les corresponde a ustedes hacer el tratamiento, pero tienen que conocer. Cosa que cuando vean hematospermia digan, no vaya para el urólogo. ¿Ya? Responde sobre todo a infecciones, pero puede ser a otras causas también. Ya eso nos toca a los urólogos hacer el diagnóstico y tratamiento. Algo común, dolor perineal. La próstata, cuando usted pone a un paciente por posición ginecológica, por decir a un hombre, por debajo del escroto está el periné. Y el periné, si usted hace una línea recta y mira o palpa en región hacia el paciente, está la próstata cercana. Entonces, problemas prostáticos muchas veces se reflejan, sobre todo la prostatitis a nivel del periné. ¿Ok? El dolor testicular es un síntoma muy común también en urología. Las principales causas, las orquitis, las inflamaciones. Y por también el varicocele. Muchas veces el varicocele duele según el grado de afectación que tiene. Y cuando duele mucho es una de las causas que hay que operar al paciente porque el dolor es intolerable a veces. A veces les duele espontáneamente o muchos se exacerba más con las relaciones sexuales. Entonces hay otro síntoma que les había comentado ayer, la eyaculación retrógrada. Es cuando el paciente, en vez de tener una eyaculación hacia el exterior, normalmente, como sucede, eyacula hacia la vejiga. Esto sucede cuando hay trastornos a nivel del esfínter urinario en la vejiga interno del cuello vesical, que tiene que cerrarse la vejiga para que salga hacia afuera. Y muchas veces ese mecanismo está alterado, ese cuello de la vejiga no se cierra y sale semen hacia la vejiga. Y ese semen, cuando va al baño, sale recién en la orina. ¿Tienen alguna duda de algún síntoma hasta acá? A medida que vamos haciendo prácticas, los que ya les dije que las prácticas son voluntarias, no quiero que nadie me reclame, mañana no es evaluativo, pero el que vaya, que se comprometa a ir de verdad, ¿no? Para aprender, porque el objetivo al final que aprendan son ustedes. Ahí vamos a ir repasando muchas cosas de semiología, sobre todo que les va a servir a ir adaptándose, no solo a urología, sino a la vida diaria del médico, ¿no? Una vez que hemos hecho el interrogatorio importante en semiología, le hablé de los síntomas, importante los antecedentes patológicos personales, familiares, ¿ya? Siempre no se olviden de eso. Hay muchas enfermedades que son, por ejemplo, el cáncer de próstata es hereditario, ya hablaremos en su momento más sobre eso. Pero tienen que saber si tienen problemas prostáticos ya toda la familia, o cáncer de riñón, o litiasis. Hay familias enteras que padecen de litiasis. En cualquier enfermedad que usted siempre averigüe en los antecedentes familiares, ¿listo? Y también otra cosa que tienen que interrogar muy, muy bien son los factores de riesgo. Por ejemplo, aquí en Cobija y en toda la zona de Brasil, que ya estoy un año aquí,
mucha litiasis. Si no tienen en la vesícula, tienen en los riñones. Entonces la mayoría viene con dolor o infección urinaria recurrente. ¿Por qué? Porque tienen litiasis. ¿Y qué ayuda a formar litiasis? Al menos en esta zona, los factores principales, la dieta exagerada en proteínas, carnes rojas, cerveza, Coca-Cola, ni hablar. Y también el hábito inadecuado de tomar agua. Toman poca agua, porque esta zona hace calor y peor no toman agua. O cuando hace frío, se les quita la sensación de sed y tampoco toman agua. Entonces lo que sufren son sus riñones. La orina se hace concentrada, más la alimentación que ustedes están haciendo, entonces ayuda a que los cristales se formen y de cristal en cristal se va formando una litiasis. ¿Ya? Importante todas esas cosas que ustedes a la hora de interrogar a un paciente sean minuciosos. Si le queda alguna duda, vuelvan a preguntar, no tengan pena. Peor es que se equivoquen en un diagnóstico y hagan una cosa y al final sea otra. Pregunten las veces que sea necesario. Perdón. Después que interrogaron a un paciente, lo que tienen que hacer es examinarlo. Entonces, en el examen físico es lo mismo que en cualquier especialidad. Hay 4 cosas que uno hace, ¿no?, en cada paciente al examen físico. Inspección, ocultación, palpación y percusión. En urología hacemos lo mismo, ¿ya? Todos estos ustedes han aprendido en semiología y tienen que ahora echar a la práctica. Medicina es práctica. Si ustedes no practican, o se olvidan o hacen malas cosas. Entonces, la inspección tiene que ser muy, muy observador. En la inspección siempre ustedes hagan desde que llegue el paciente, cómo camina, cómo habla, los gestos que hace, la posición que adopta. Por ejemplo, el cólico renal. El cólico renal, el paciente, cualquier posición que se ponga, no alivia el dolor, ¿ya? Duele horrible. Entonces, el abdomen agudo, por ejemplo, que llevan en cirugía general, el paciente más bien trata de estar lo más quieto posible. ¿Por qué? Porque el más mínimo movimiento irrita el peritoneo y le da mayor dolor. Entonces, ellos tratan de no movilizarse. Entonces, tienen que ser muy observadores. La orina, por ejemplo, cuando usted viene una paciente, están inspeccionando sin que ellos le digan, está orinando con sangre. A lo mejor ya ustedes están viendo, está orinando con sangre. Hay que ver si esa sangre es muy fuerte, si es oscura, si es roja, así clarita, o un sangrado activo, o si ha recibido algún golpe, algún accidente. A veces la gente oculta datos. No sé si algunos de ustedes ven el Dr. House. Hay una frase que él dice, todos los pacientes mienten. Es verdad, siempre consideren al paciente su peor enemigo, no su mejor amigo, porque ustedes le dan mucha confianza muchas veces y a veces ese es el que más te perjudica, porque ellos mienten o omiten datos a su conveniencia muchas veces. Les dicen, el tratamiento me hizo tal médico esto, y solo para justificarse ellos te están mintiendo. Entonces usted tiene que tener la capacidad de que lo que le dice y corroborarlo, examinándolo. Después de inspeccionarlo de manera general, van a la inspección de manera localizada, ¿no? A las regiones. Si tiene algo en la cabeza, si tiene algo en el tórax, si tiene algo en el abdomen, en la región lumbar, van inspeccionando a nivel de los genitales también. Eso casi siempre se deja al último porque es algo más privado, digamos, ¿no? Pero cuando ya ustedes van haciendo mecánicos, entonces ya toda esa parte, la inspección, al mismo momento van inspeccionando muchas cosas. No tienen que estar mirando uno por uno, sino automáticamente ustedes van agarrando esa habilidad. Después de eso viene la ocultación, lo mismo. En urología, la ocultación se hace muy poco la parte urológica, solo los soplos renales, pero uno ve a una pasión solo urología, digamos, ¿no? No tiene que ser unicista, eres médico antes que todo, entonces tienes que revisarlo al paciente, ocultarlo, si tiene algún soplo, si tiene alguna patología respiratoria. ¿Por qué? Porque yo digo, viene un paciente por una patología prostática, a mí que me importan los pulmones, estamos equivocados, ¿verdad? Por ahí el paciente tiene una neumonía, yo no voy a operar a un paciente con neumonía. Entonces no se les puede escapar, tiene que examinar al paciente, ocultar los pulmones, ocultar el corazón. En abdomen, los ruidos hidroaéreos. A lo mejor tiene un proceso abdominal que está cursando y ustedes ni cuenta se dan y no le tomaron la importancia. Ha pasado eso, que van los pacientes a quirófano, va por una cosa y terminan operándose de otras cosas porque no interrogaron o no examinaron bien. Y la palpación es la misma. Nosotros trabajamos mucho abdomen y pelvis para palpación. Los urólogos,
porque los órganos de la vía urinaria y genitales están tanto en el abdomen como en la pelvis, ¿no? Entonces, es exquisito tiene que ser. La palpación, saben, ¿no? Que hay varios tipos de palpación, ¿no? Está la superficial, está la profunda, la manual, la bimanual, etc. Y la percusión también, sobre todo la percusión hacemos mucho en abdomen y fosa lumbar, ¿ya? Y hay combinaciones, la puñopercusión, por ejemplo, en procesos renales la puñopercusión es algo típico. Entonces, vamos a ver específicamente del riñón. Ya, esta es una conferencia, no es una clase magistral, digamos, ¿no? De exquisitez en el tiempo no nos va a dar. En el riñón, específicamente, como ya les mencioné, la infección de manera general, el paciente muchas veces en problemas renales viene agarrándose la zona lumbar o la zona abdominal abajo, cuando hay problemas ya infecciosos urinarios. La zona lumbar es lo más común cuando usted va a ver. Y lo que les decía, por ejemplo, un cólico renal, usted a la infección va viendo que ese paciente se pone doblado, se para, se sienta y no le calma. Entonces, ya, si usted ve a un paciente, por ejemplo, que está quietingo en su cama, que no se mueve para nada, entonces dice, no, esto puede ser que no sea nada urológico, como puede ser también, ¿ya? A la infección hay que ver también la fosa lumbar o a nivel abdominal si hay alguna tumoración, si hay cambios, por ejemplo, los traumas, si hay algún hematoma, si hay alguna equimosis, etcétera. Entonces, eso en los riñones. A la palpación es lo más exquisito que tiene que ser. Normalmente un riñón es difícil de palpar, un riñón normal, porque no son muy grandes, están protegidos por los músculos en la zona lumbar y por delante todas las asas, ¿no? Las asas intestinales, los órganos de la abdominal. Sin embargo, aquellas personas que son bien delgaditas, se puede palpar. Hay varias maniobras para la palpación que se hace acostado y se hace de pie, como ven en las imágenes, esas dos imágenes, por ejemplo. Hay un paciente acostado examinándose y hay otro paciente parado, ¿verdad? Entonces, en la palpación tienen que ser muy, muy minuciosos porque muchas veces son patologías o enfermedades de cirugía general y se las quieren pasar a los urólogos. En caso de ustedes que son médicos generales, no tienen que pasárselo a nadie. Lo único que cuando vayan a derivar, digan, no, este es un cólico renal y no una apendicitis. Entonces, tienen que saber examinar bien. Muchas veces una infección urinaria me las confunden con una apendicitis o los de apendicitis. Dice, esto no es apendicitis, es un cólico renal. Y muchas veces quieren que yo lo atienda. Y yo voy y lo examino y digo, no, es una apendicitis, opérenlo. Entonces, ahí ustedes tienen que saber examinar para saber si son médicos generales, para saber a qué médico van a llamar, ¿no? No estén llamando a 10, por si acaso que lo vea todo el mundo, no. Eso es un error. Ya seguramente si hacen alguna especialidad, se dedicarán a eso, pero no van a dejar de ser médicos generales. ¿Ya? Entonces, la palpación. La percusión también, como les decía, lo más se hace la puñopercusión a nivel de la fosa lumbar. Normalmente el riñón que usted hace una puñopercusión no debe doler, pero cuando hay una inflamación, alguna tumoración o hay una dilatación, el riñón es doloroso. Auscultación se hace a nivel de la fosa lumbar para ver un soplo de la arteria renal, cuando hay una estenosis de la arteria renal, pero es muy raro, ¿listo? Pero no quiere decir que no se pueda hacer. También aquí los puntos pilorrenoureterales anteriores y posteriores, ya eso tienen que saber. Hay puntos donde son dolorosos cuando usted examina. Entonces los anteriores solo se examinan, los dos, ¿no? El anterior y el posterior solo se examinan el superior y el medio, porque los puntos pilorrenoureterales inferiores se examinan a través de un tacto rectal en el hombre y a través de un tacto vaginal en la mujer. Por ejemplo, el superior es a nivel de la unión del uréter con la pelvis renal. Hay como una estenosis en esa zona, duele. El segundo es cuando el punto es donde está la fosa, los vasos ilíacos están entrecruzándose en esa zona cuando hay un estancamiento, alguna infección, por ejemplo, por una piedra, mejor dicho, entonces puede ser doloroso. Y el inferior es a la unión, cuando está uniéndose el uréter a la vejiga, es el punto inferior, que es donde más comúnmente se trancan o se obstruyen las litiasis. Entonces, a nivel vesical lo mismo, ¿no? Vejiga. Lo más común en las vejigas es el globo vesical, que ustedes van a ver a diario, sobre todo en personas mayores. Es raro
en mujeres. Muy raro, pero puede existir. No quiere decir que no. ¿Ya? En los hombres, como pueden ver en la imagen, el globo vesical más frecuente en hombres mayores de 50 años. Una tumoración regular que muchas veces, si usted no hace un sondaje, un cateterismo rápido, puede hacer una ¿cómo se llama? Una perforación de la vejiga. ¿Listo? O le llevará un shock neurogénico porque hace una reacción vagal tremenda a los pacientes. Entonces, una simple colocación de sonda le puede salvar y resolver un problema de urgencia al paciente. A la infección. También hay que ver, ¿no?, en esa zona si hay cirugías previas, si hay alguna infección. A nivel del hipogastro está ubicada la vejiga. Como llevamos anatomía, sabemos que la vejiga está a nivel pélvico, ¿no? No van a poner un examen a nivel abdominal. Yo le hice una pregunta si la vejiga era intraperitoneal, infraperitoneal o retroperitoneal. Y habían alumnos que me pusieron intraperitoneal. Para nada. La vejiga no es intraperitoneal. Tiene relación con el peritoneo, pero no es intraperitoneal. Entonces, a la palpación lo mismo, corroborar lo que les decía, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, un globo vesical, hay que palpar, ¿no? A ver hasta dónde. En la palpación delimita qué tamaño es, cómo es, duele, no duele, si es regular, si es irregular. Y también hacer el tacto, lo que les decía hace rato, corroborar el punto pilorrenolateral inferior, hacer un tacto rectal. Ya vamos a hablar al final del tacto rectal. En las mujeres es un tacto vaginal lo que se hace, no se hace tacto rectal en las mujeres. ¿Ok? Ahora, si tiene una patología del recto de colon, sí le van a hacer a una mujer, pero cuando van a examinar quieren algo urológico porque anatómicamente la vejiga está en íntima relación con el útero y con la vagina, ¿ya? La vagina está por debajo y la vejiga por arriba, y con el útero la vejiga está por delante y el útero por atrás. Me estaba olvidando, a nivel vesical también se hace la percusión, ¿listo? En la percusión, sobre todo cuando hay un globo vesical, lo típico es matidez. Cuando no hay, no va a haber ninguna matidez, ¿no? Es la sonoridad normal del abdomen. Y no hacemos ocultación, que vamos a ocultar a nivel vesical, ¿no? Entonces, a nivel, como les dije ayer, ¿quién sabe cuál es el otro nombre que le dicen al pene a aquellos que no les gusta? Le tienen pena en las pases de visita decir pene. ¿Quién sabe qué es el otro nombre que ayer les dije? Miembro inguinal. Del pene. Falo, doctor, falo. Falo, ¿no? El falo. Sí. En los libros de historia van a ver, está descrito como falo. Y es aceptado en medicina el falo. Aquellas o las chicas o chicos que les da pena hablar de eso. Hay gente que no le da pena, pero hay gente que sí, perdón, aunque no crean. Se oye más feo, doctor, pero Se oye más feo. En médicos, los médicos no tienen que tener pena, pero todavía hay gente, como les digo, que tienen pena. ¿Ya? No tienen que tener pena. Bueno, seguimos. A nivel de los genitales, el pene también tienen que ser muy observadores. Es una parte íntima que muchos, sobre todo en Bolivia, no sé en Brasil cómo es, mucha gente todavía tiene esa delicadeza de que ve una mujer y le cuesta hacerse examinar, al menos en urología es algo que tienes que hacer casi a diario, ¿no? En algún paciente, no todos los días, pero si te dedicas a esa área, sí. Entonces, algunos pacientes no quieren o les da vergüenza, y más si es una mujer. Entonces, ahí va el convencimiento de ustedes para examinar a un paciente sus genitales, ¿ya? Entonces, tienen que ser muy observadores. Ahí hay muchas enfermedades, ¿no? Que hay, por ejemplo, a nivel del pene, por ejemplo, lo que les decía hace rato, la secreción uretral, hay que ver el meato, si está estrecho, a lo mejor es un meato que está estrecho y no es la próstata, muchas veces vienen problemas para orinar y no es la próstata, sino es el meato. También hay que ver el tamaño, hay que ver la forma, hay una enfermedad que se llama la Peyronie, una señora, una médico francés que apellida la Peyronie, que le llamó así, es una enfermedad que tiene incurvaciones, pene bien incurvado, se clasifica en grado, entonces también eso no es normal, digamos, no hay cirugías para eso. Entonces hay que ver también, algunos tienen hipospadia, ya algunos ya creo
que ya llevaron ese tema, otros están empezando, ustedes recién. Cuando el meato está en otro lugar que no toca el meato uretral, se llama hipospadia o se puede llamar epispadia. ¿Ya? Hay que ver la coloración también, muy común en esta zona la balanitis, la inflamación por hongos, por la humedad que hay o la mala higiene en esta zona. Las personas transpiran mucho o se bañan y no se secan bien. A nivel del glande y el prepucio, crean una humedad, se crean los hongos y crean las balanitis, que están enrojecidos, pican mucho y dan prurito, ¿no? Y aparte tiene una secreción así blanquecina, como es medio. ¿Ya? Y esos son también cosas que son factores de riesgo para el cáncer de pene. La gente no le da importancia, pero sí, son factores de riesgo. Entonces también si hay alguna lesión tienen que describir, tienen que mirar, ¿no? Si hay una lesión que tiene, en qué nivel está. Ayer les dije que el pene tenía dos caras, ¿no? La cara dorsal y la cara ventral. La cara dorsal es aquella que está por arriba y la cara ventral la que está por abajo. Entonces decir si está en la cara ventral, la cara dorsal, si está en la base, si está hacia el prepucio, si está hacia el grande. Todas esas cosas. Entonces, a la palpación ustedes corroboran, ¿no? Si hay alguna tumoración, si hay algún dolor, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Ilia. Ya vamos a seguir. Entonces, a la palpación ya ustedes corroboran. Como les dije, tienen que tener mucho cuidado cuando van a examinar a los pacientes las partes genitales. En las prácticas hay varias técnicas, ¿ya? Les voy a explicar a los que quieran. Y también hoy en día hay muchos videos. Ustedes pueden ver videos en varias partes o en los libros que les pasé. En algunos están las formas de cómo examinar los genitales. Siempre cuidando el pudor del paciente, no se olviden. Cuando usted sale muy rápido, muy apurado, y si es muy delicado también tampoco es bueno. ¿Ya? Tiene que ir agarrando la habilidad. Otro examen que se hace en los testículos, se agarra con los dedos el meñique, el anular o el medio, y se hace como de ambos lados, por arriba, por abajo, y se palpa con el índice y el pulgar. ¿Ok? Entonces en el testículo, cuando va a palpar, es con los pulpejos de los dedos. Y antes de llegar a la palpación, también se hace la inspección, ¿no? Si hay algún aumento de volumen. Por ejemplo, la orquitis es muy común y cuando usted examina a un paciente, lo inspecciona, el testículo va a estar eritematoso, rojo, grande, aumentado de tamaño. He tenido hace un mes pasado gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una infección muy fuerte. Cuando llevemos una clase de urgencia urológica, ahí vamos a ver qué es la gangrena de Fournier, pero es algo que la mortalidad es cerca del 80%. Entonces, es una infección muy séptica que se puede ver a nivel, no es específico de los testículos, pero es a nivel escrotal. Entonces, cuando usted inspecciona, tiene que ver los escrotos. Uno a simple vista si se ven sus dos testículos o no, porque hay niños o hay adultos que a veces no tienen un testículo o fueron operados o hubo un accidente o de nacimiento. Entonces tienen que inspeccionar. Si los testículos normalmente tienen que estar en la bolsa escrotal, ¿no? Pero hay personas que tienen la criptorquidia, por ejemplo, que no llega a descender completamente y el paciente lo tiene en el canal inguinal o en el abdomen y nunca bajó. Entonces, eso es la inspección. Y a la palpación, corroborar la consistencia. Si palpan alguna tumoración, hay que describir, ¿no?, la tumoración. Siempre que tengan una tumoración visible o palpable en cualquier lugar del cuerpo, siempre describir tamaño, localización, consistencia, si es doloroso o no es doloroso, si se mueve o no se mueve, todas esas cosas. Entonces es lo que se hace en el testículo, no se hace ocultación ni percusión, digamos, ¿no? El tacto rectal es algo que yo les decía que tienen que hacer tacto rectal antes de graduarse como médico, y no es hacer por hacer porque quieren hacer, sino hacer y hacer bien. En algunos países del mundo la gente dice, ya no se hace, ¿verdad? En algunos países avanzados no se hace porque tiene resonancia para hacer, pero es algo simple, es fácil, y ahí va el convencimiento que ustedes puedan tener con los pacientes. Y el examen y el tacto
rectal, cuando usted hace una historia clínica, es parte del examen físico. No es algo que solo el urólogo tiene que hacer. Cuando usted tiene un paciente que el tacto rectal y en el tacto vaginal en las mujeres es parte del examen físico. No es algo que específico de alguien. Si usted viene un paciente, tiene que examinarlo completamente. Entonces, el tacto rectal, ¿cómo se hace? Hay varias formas. El paciente está acostado en decúbito o está parado en posición fetal también o de genopectoral. El paciente está parado, pero tiene inclinación o flexión anterior, ¿no? El abdomen. Entonces hay varias posiciones. Para mí, por ejemplo, más cómodo y para el paciente, creo yo, es más cómodo hacerlo acostado. Y entonces ya ahí pues hacer el tacto rectal y describir. Un tacto rectal bien hecho te hace un diagnóstico muchas veces sin necesidad de hacer estudios de laboratorio, ya tienes ganado el mayor por ciento del diagnóstico, sea hiperplasia, sea cáncer. En estas zonas hay también tuberculosis, tiene características de tacto rectal. Entonces, también el tacto rectal no solo es para próstata, muchos veces tienen esa idea. Pacientes que tienen problemas rectales o del colon, muchas veces sí o sí llevan un tacto. Ya. Eso es de manera general. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Lo único que les digo es que hablar de semiología, hablar en una clase o que ustedes me digan todo en una clase es imposible. Les incito a que los que quieran ir, vamos a practicar más ahí. Esto día a día, a la medicina es práctica. Y el que no quiera tampoco lo vamos a castigar porque no quiere. No es obligado para nadie. Entonces, si tienen dudas, las pueden hacer. Y si tienen alguna duda académica, las dudas háganlas en los grupos, no me hagan personal. Muchas veces me escriben personalmente, doctor, tengo esta duda. A no ser que sea una situación personal de salud, así. Porque muchas veces la duda de uno de ustedes es la duda de varios. No tengan pena. El día lunes, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema? Doctor, buenas tardes. Sí. Bueno, yo sí tengo una duda. Sí, dime. La palpación a la que se refería, lo que se hace en los testículos para ver alguna deformidad, algo, ¿es mejor o es más aconsejable hacerlo en posición anatómica, sentado o en posición supina, decúbito supino? Decúbito supino. Es lo más cómodo porque el paciente va a estar acostado para que se relaje. Es más cómodo porque si lo haces parado sale incómodo tanto para el médico como el paciente. No se ve bien. Es acostado y siempre cuidando el pudor del paciente, ¿no? En un lugar adecuado, que no haya gente y siempre tratar de que hayan... Cuando examinan genitales hay que tener mucho cuidado a quién examina. ¿Listo? Cuando una mujer examinando a un hombre, muchas veces se puede malinterpretar o por los pacientes, o cuando es un hombre examinando a una mujer, examinando genitales, siempre tener a alguien al lado, ¿ya? Si usted es una mujer y tiene que examinar a un hombre, por seguridad, mejor busque a alguien que la acompañe, sea la enfermera, el enfermero, para que sea testigo del examen físico. Porque muchas veces se malinterpreta, se presta para malas cosas. Así es, doctor. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, por lo visto queda claro todo. No se olviden que en las evaluaciones orales el que tiene muchas dudas soy yo. Así que les voy a llenar de preguntas, pero no es porque quiera arruinarlos, es para que estudien. El día lunes vamos a empezar con estas clases. ¿Sí? ¿Quién habló? No, doctor, tenía una consulta. Usted dijo que la cerveza Habla un poquito fuerte, Ronnie. la cerveza es un factor para la litiasis renal. ¿Por qué, doctor? Directamente la cerveza no. Directamente la cerveza no.
sino que el alcohol y todos los componentes que llevan las cervezas tienen preservantes, tienen conservantes, ¿verdad? Algunas bebidas también tienen aromatizantes. Esos metabolitos al final no son útiles al organismo y terminan eliminándose por la orina. Y esos metabolitos generan compuestos químicos y al eliminarse por la orina ayudan a la formación de los cristales. Hay varios tipos de cristales, ¿ya? Cálcicos. Cuando llevemos litiasis vamos a ver los más comunes. O a lo mejor ya ustedes llevaron. Entonces, esos metabolitos ayudan a la formación, ¿listo? Para los cristales de orina y las cristales se unen y forman litiasis. ¿Ya? Entendido, doctor, gracias. Directamente va a ser un efecto, ¿no? Si no es un tema bioquímico que sucede en el organismo y al final llega a pasar en la orina. Gracias, doctor. Seguramente no quiere dejar de beber, ¿no? Por eso está preocupado. Nada, doctor, no. Es eso, doctor. El alcohol en general es muy irritante de la mucosa del tracto urinario. Entonces favorece a muchas enfermedades urinarias, tanto como el tabaco. Entonces, obviamente nadie piensa en eso, ¿no? Ya, vamos a seguir. Entonces, el lunes el primer tema. Vamos a hacer de la siguiente manera. Anótense los que tienen en la clase del lunes lo que van a hacer. Anatomía es la clase del lunes. Tienen que saber localización del órgano, ¿ya? Relaciones del órgano. ¿Con qué órgano se relaciona o con qué órganos está cerca? Por decir, les voy a poner un ejemplo. El riñón, digamos. ¿Con qué se relaciona? Adelante, superior, posterior, anterior. ¿Con quién se relaciona? El riñón derecho no es la misma relación que el riñón izquierdo. Sus principales funciones, ¿ya? La irrigación sanguínea. Eso tienen que saber. Eso es lo más básico, ¿ya? Hay detalles que yo les hablé ayer, por ejemplo, los riñones, que tienen una corteza, tienen parénquima, etcétera. Tienen que eso también estudiarse, pero tienen que dominar estas cosas. ¿Dónde está ubicado? ¿Con quién se relaciona? ¿Qué sangre? La irrigación y el drenaje venoso, que es la otra cosa, ¿no? Sobre todo la localización. O sea, todo es importante, pero en eso vamos a enfatizar. De cada órgano, pónganse así: riñones, uréteres, vejiga, próstata, testículo, el pene. ¿Listo? Y así vamos a hacer de cada tema. Entonces, para el tema del jueves, yo les voy a decir el lunes qué puntos van a tocar en semiología. Y el lunes lo que vamos a hacer es que sí o sí están obligados a entrar a la clase los que no tienen ninguna nota, obligados, ¿ya? Es incómodo para mí poder, o sea, decir que lo voy a obligar. No me gusta obligar muchas veces. Pero tienen que nivelarse a los demás. Se supone que los otros ya tienen nota, tienen contenido avanzado. Y digo se suponen porque muchas veces la nota no refleja los conocimientos, ¿ya? Entonces, ustedes sí. Y los otros que ya tienen evaluación, sobre todo estos dos temas, no están obligados a participar evaluativamente, pero sí tienen que participar. La mitad va a entrar el lunes y la mitad va a entrar el jueves. Ahí sí vamos a tomar asistencia, no evaluación. ¿Ok? La evaluación es obligada para los que les toca cada tema y la asistencia es obligada, pero vamos a dividirlo en dos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Sí, doctor. Una duda solo es de lunes y para el próximo clases también. Es solamente para aquellos que estás hablando, ¿no? Que va a hacer las preguntas. Es solamente para aquellos que no dieron ningún examen, ¿no? Que no tienen nota ni de primer ni de segundo parcial, ¿no? No. La evaluación es obligada para ellos y la asistencia también. ¿Listo? En cambio, para los demás es la asistencia obligada, pero no así la evaluación. ¿Entendiste? Sí, Lo que vamos a dividir en dos grupos.
Unos entran lunes y otros entran jueves. Ya, perfecto. Es porque yo no tengo notas del primer parcial, pero del segundo ya tengo. No estoy en la lista allá que ha mandado. Pero entonces tú también estás en el grupo que debe. Los deben 1 o deben 2 son el mismo, ¿ya? Lo único que el grupo que es muy aparte son los que tienen 2 notas. Ya eso no se les puede cambiar porque ya han sido evaluados por un docente y eso no, yo no puedo cambiar. ¿Ya? Ya, doctor. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el lunes. ¿Perfecto? Está bien, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Después ya le Gracias. paso la conferencia. Listo. Muchas gracias, doctor.